Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de álgebra. El tema se llama Productos Notables 2. Esto es para el sexto grado de primaria. Productos Notables 2, alumnitos. Muy bien, continuando con el tema de productos notables que vimos en la clase anterior, vamos a hacer ahora dos interesantes conceptos de esto. En primer lugar, producto de dos binomios con un término en común, o sea, con un término que se repite en ambos binomios. Por ejemplo, acá es x más a por x más b. ¿Cuál es el término en común? El término que se repite, el x. Muy bien. Y los términos que no se repiten son a y b. Muy bien. ¿Cómo se calcula esto allá? En primer lugar, elevamos al cuadrado el término que se repite, más sumamos los términos que no se repiten, o sea, a y b, los sumamos. Y a eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por el que sí se repite, que es x, muy bien. Ya, más el producto, la multiplicación de los términos que no se repiten. Muy bien, entonces, como era nuevamente el que se repite al cuadrado, más la suma de los que no se repiten multiplicado por el que sí se repite, más a por b, o sea, el producto de los que se repiten, de los que no se repiten, perdón. Ya saben, el que se repite es x y el que no se repite es a y b. Muy bien. A ver, alumnos, veamos un ejemplo. Muy bien. Dice multiplicar x menos 5 por x más 3. ¿Cómo se hace eso, profesor? Acá el que se repite es el x. Y los que no se repiten son el menos 5 y el más 3. Muy bien. Ahora, alumnos, observen. ¿Cómo se calcula esto? Allá. Elevamos al cuadrado el término que se repite, profesor. O sea, x al cuadrado. Más, profesor, ahora sumamos los que no se repiten, que son el menos 5 y el más 3. Los sumamos. Acá, alumnos, hay que considerar el signo de los términos que no se repiten, a diferencia del anterior, ¿no? Acá sí hay que considerar los signos de los términos que no se repiten. Por eso acá le puse menos 5 y más 3, que son los términos que no se repiten. Y a esta suma, ¿qué le tengo que hacer? Multiplicarla por el término que sí se repite, o sea, por x. Muy bien. Y más el producto, la multiplicación de los que no se repiten, o sea, menos 5 por más 3. Muy bien. Alumnos, menos 5 más 3 es menos 2, profesor, y por x, menos 2x. Claro, ¿no? Acá es menos 2 más menos 2 es simplemente menos 2 y por x, menos 2x. Y acá, alumnitos, negativo por positivo es negativo. Y 5 por 3 es 15. Entonces, más menos 15 es lo mismo que menos 15. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace esto nuevamente? El término que se repite más la suma de los términos que no se repiten multiplicados por el que sí se repite, más el producto de los que no se repiten. Muy bien, esto alumnos parece un trabalengua, pero lo vamos a desarrollar en nuestros ejercicios, así que paciencia. Muy bien, ahora un concepto muy importante, dice binomio suma por binomio diferencia. Cuando tú tengas, por ejemplo, acá A más B por A menos B, son iguales, ¿no? Solamente que uno se está restando, profesor. Muy bien. O sea, alumnos, A más B por A menos B, ¿a qué es igual? A la diferencia de cuadrados de los términos, o sea, A al cuadrado menos B al cuadrado. Ah, ya, profesor. A al cuadrado menos B al cuadrado. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Ustedes saben que diferencia es resta. Acá no me vayas a poner más, es menos, alumnos. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas un binomio y veas lo mismo, o mejor dicho, parecido, pero con resta, diferencia de cuadrados. Muy bien. Alumnitos, un ejemplo, x más 8 por x menos 8. ¿Se puede aplicar la diferencia de cuadrados? Sí, profesor, porque acá es lo mismo, pero uno es suma y otro es resta. ¿No? Muy bien. A ver, ¿cómo es diferencia de cuadrados, profesor? X al cuadrado, el primer término al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que es 8. Muy bien. X al cuadrado menos 8 al cuadrado, que es 64. X al cuadrado menos 64, entonces, alumnitos. Muy bien. Y eso es la diferencia de cuadrados. Recuerda, esto es cuando tienes un binomio que está sumando multiplicado por lo mismo, pero con resta. Muy bien, alumnitos. Y creo que con esto ya podemos empezar con eso que ustedes ya saben, con nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 1 dice resuelve. A es igual a 2x más 3 por 2x menos 6.
Muy bien, esto es un producto de binomios con un término en común, ¿no? El primerito que vimos. ¿Cuál es el término en común? ¿Qué término se repite, profesor? El 2x. Y a ese lo elevamos al cuadrado. Más, profesor, ahora hay que sumar los términos que no se repiten, que son el más 3 y el menos 6. Muy bien, y a eso lo multiplicamos, profesor, por el que se repite, o sea, por 2x. Muy bien. Nuevamente, el término que se repite elevado al cuadrado, más la suma de los términos que no se repiten entre paréntesis, multiplicados ¿por qué? Por el que sí se repite de nuevo. Muy bien, que es 2x, ¿no? Pero ya no está elevado al cuadrado como acá. ¿Ven? Muy bien. Más, profesor, el producto, la multiplicación de los términos que se repiten, o sea, de más 3 y menos 6. Muy bien. Ahora, alumnos, bueno, recordando esto también le dije en la clase anterior, ¿cómo se hace esta potencia de un producto? Así se llama. Es ese exponente entre elevar con cada uno. Ah, ya, profesor, entre elevar con el 2 y con el x, con cada uno, ¿ah? No solamente con x, sino también con el 2. 2 al cuadrado por x al cuadrado. Más, profesor, ahora acá, ¿qué se hace? Profesor, acá 3 menos 6 es menos 3, profesor. Muy bien. Más menos 3 es lo mismo que menos 3. Y a eso, profesor, no se olvide de multiplicarlo por el término que se repite, o sea, por 2x. Muy bien. Más, profesor, acá es menos 18, ¿no? Claro. Positivo por negativo, perdón, es negativo y 3 por 6 es 18. Menos 18, profesor, pero más menos 18 es lo mismo que menos 18. Muy bien, continuemos, alumnitos. ¿Cómo sería acá, profesor? 2 al cuadrado es 4 por x al cuadrado menos, ¿cuánto es 3 por 2x, alumnos? 6x, ¿no? 3 por 2 es 6 y por x, 6x. Muy bien, y menos 18, profesor, que estaba al final. Muy bien, alumnitos, esto se va a aprender mejor con la práctica, ¿sí? No todo lo va a hacer el profesor siempre. Muy bien, alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2, resuelve. Muy bien, alumnos, ¿cuál es el término que se repite? Profesor, el 3x, y a ese lo elevamos al cuadrado, profesor, muy bien. Más, ahora, ¿cuáles son los que no se repiten? El 4 y el menos 7, muy bien. Más 4 sería, ¿no? Pero el 4, pues, alumnos. ¿Sí? Muy bien. Y a eso lo multiplicamos, ¿por qué? Por el que se repite, o sea, por 3x. Eso el que se repite significa el término en común, alumnos. El término en común aquí es 3x, porque ambos binomios tienen 3x, ¿no? Muy bien. Más, profesor, ahora el producto, la multiplicación de los números que se repiten, o sea, del más 4 y el menos 7. De los que no se repiten, perdón. El más 4 y el menos 7. Muy bien. Ahora, b es igual, profesor, el 2. Este 2 exponente entra a elevar a cada uno. Sería 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Muy bien. Más, menos, mejor, ¿ya? 4 menos 7 menos 3, profesor. Y más menos 3 es lo mismo que menos 3. Muy bien, todo esto sale menos 3. Ah, ya, profesor, pero acá le falta multiplicar ese menos 3 por 3x. Muy bien. Menos 28, ¿no? Sí, profesor, porque más 4 y menos 7 es positivo por negativo es negativo y 4 por 7 es 28. Menos 28. Más menos 28 es menos 28. Por eso lo estoy poniendo de frente, alumnitos. Muy bien. Ahora, 3 al cuadrado, profesor, es 9 y por x al cuadrado es 9x al cuadrado. Muy bien. Menos, profesor, acá 3 por 3x, ¿cuánto es? Profesor, 3 por 3, 9. Y por x, 9x. Muy bien. Muy bien, menos 28. Muy bien. Y esa sí sería la respuesta, queridos alumnos. Muy bien, 9x al cuadrado menos 9x menos 28. Muy bien, siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Resuelve. Igualmente, dice c es igual a 5x menos 2 por 5x menos 4. ¿Qué se hace, profesor? Acá era c. El término que se repite, el término en común es 5x. Y eso lo elevamos al cuadrado. Más, ¿qué hacemos a continuación, profesor? Sumamos los que no se repiten, o sea, menos 2 más menos 4. O lo que es lo mismo, menos 2 menos 4. Claro, muy bien. Y a eso lo multiplicamos por el término que se repite, que es 5x. Muy bien. Más, profesor, ahora el producto de los que no se repiten, o sea, menos 2 y menos 4. Muy bien, ahora,
Profesor, igualmente aquí en el 5x, todo elevado al cuadrado es 5 al cuadrado por x al cuadrado. Muy bien. Menos 6, profesor, porque menos 2 menos 4 es menos 6. Ambos tienen el mismo signo, se suman, 2 más 4 es 6, y como ambos son negativos, menos 6. Y a ese menos 6, profesor, no se olvide de que lo estábamos multiplicando por 5x, que era el término que se repite. Más, profesor, negativo por negativo es positivo. 2 por 4 es 8. Más 8, o más 8 simplemente. Muy bien, continuemos, alumnos. 5 al cuadrado es 25 por x al cuadrado, 25x al cuadrado. Muy bien, menos, profesor, 6 por 5 es 30 y por x, 30x y más 8. 25x al cuadrado menos 30x más 8. Muy bien, esa sería la respuesta de este pequeño ejercicio. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4, reduce. Muy bien. Uy, acá tenemos que hacer eso 2 veces, alumnitos. Primero aquí, ¿sí? Profesor, aquí es x al cuadrado, ¿no? El que se repite al cuadrado más. Profesor, ahora hay que sumar los que no se repiten. Menos 2 más menos 3, o lo que es lo mismo, menos 2 menos 3. Y a esto multiplicarlo por el que se repite, profesor, o sea, x. Más el producto de menos 2 por menos 3, de los que no se repiten, de los términos que no se repiten. Muy bien, más, ¿más qué? Más el otro, profesor, hay que desarrollar el otro también. Muy bien, sería x al cuadrado, el que se repite al cuadrado, más los dos que no se repiten, los sumamos, profesor, 4 más 2, acá sí ambos son positivos, así que ningún problema. Y a eso lo multiplicamos por el término que se repite, que en este caso es x. Muy bien, más, profesor, ahora, ¿cómo sería, profesor? Acá sería más 4 por más 2, ¿no? O simplemente 4 por 2 también puede ser. Continuemos, alumnos, muy bien. Profesor, acá es x al cuadrado, menos, profesor, acá menos 2 menos 3 es menos 5, ¿no? Menos 5 y por x, menos 5x. Muy bien. Más, profesor, menos 2 por menos 3. Negativo por negativo es positivo. Y 2 por 3 es 6. Muy bien. Más x al cuadrado. Estamos aquí, alumnos. Y más x al cuadrado más 6x, profesor. Claro, ¿no? 4 más 2 es 6 y por x, 6x. Muy bien. Más 8, profesor. 4 por 2 es 8. Y más 8 es simplemente más 8. Muy bien, profesor, esa es la respuesta. No, todavía, alumnitos. Hay que reducir términos semejantes. Profesor, acá tenemos x al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien, ahí de color amarillo. Muy bien, profesor. X al cuadrado más x al cuadrado es 2x al cuadrado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque acá como si fueran 1 y acá también, profesor, como si fuera un 1. Y 1 más 1 es, obviamente, 2. Muy bien, seguimos. Profesor, acá ahora el término que contiene x, que va a estar de color celeste, y acá también de color celeste, profesor. Menos 5x más 6x es 5 menos 6, perdón, 6 menos 5 es 1, profesor, más 1 por x, o simplemente más x, el 1 ya no se pone, ¿no? Claro, menos 5 más 6 es 1, y por x, 1x. Muy bien, o simplemente x. Profesor, y ahora los números, más 6 más 8. 6 más 8 es, obviamente, alumnitos, 14. 2x al cuadrado más x más 14 sale en este pequeño ejercicio. Algo largo, pero así es el ejercicio, alumnitos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, alumnos, dice, resuelve. Bueno, alumnos, ¿qué se pueden dar cuenta aquí? Aquí yo me puedo dar cuenta de que estos son casi iguales, profesor, solamente que acá está sumando y acá está restando. Muy bien, entonces, ¿qué se aplica? Diferencia de cuadrados, profesor. O sea, el primer término al cuadrado, profesor, es 3x al cuadrado. Menos, profesor, el segundo término es 9 al cuadrado también. Siempre es menos diferencia de cuadrados, por eso se llama. Ah, ya, profesor, ahora, igualito como venimos haciendo anteriormente, este 2 entra a elevar a cada uno. 3 al cuadrado por x al cuadrado. Muy bien, menos ¿cuánto? ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81, profesor. Muy bien. Continuemos. T es igual a, profesor, 3 al cuadrado es 9, por x al cuadrado, 9x al cuadrado, menos 81. Muy bien. Y esa
Sí sería la respuesta, queridos alumnos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 6, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de álgebra, dice, resuelve. Muy bien. A ver, alumnos, observen la Q de queso. Profesor, acá también es un binomio suma por un binomio diferencia. Lo mismo, solamente que uno está sumando y el otro está restando. ¿Qué se debe hacer? Profesor, acá hay que hacer la diferencia de cuadrados. Profesor, el primer término es 6x al cuadrado, profesor, menos, profesor, el segundo término es 5 al cuadrado. Muy bien. Q es igual a, profesor, el 2, este que está aquí, 6x al cuadrado, entra a elevar a cada término, profesor, sería x al cuadrado, perdón, 6 al cuadrado por x al cuadrado. Muy bien, menos, profesor, 5 al cuadrado obviamente es 25. Muy bien, continuemos, alumnitos. 6 al cuadrado es 36 y por x al cuadrado es 36x al cuadrado menos 25. 36x al cuadrado menos 25. Y esa sería la respuesta, alumnitos. Esto de diferencia de cuadrados yo creo que es más fácil, ¿sí? Muy bien, alumnitos, y creo que con esto ya podemos concluir con nuestra hermosa clase de álgebra. Espero que se me haya comprendido todo lo que les acabo de explicar, alumnos. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.